Y en la clase pasada ya hemos visto la definición de lo que es la derivada direccional. Para poder aplicar la definición del límite necesitábamos un campo escalar definido en un punto x sub 0 y un vector unitario b, a lo largo del cual vamos a determinar la variación del campo escalar. Bien, entonces en base a la definición calculamos la derivada direccional de una función en un punto especificado siguiendo la dirección del vector i más j. Vamos a ver ahora otro ejemplo. ¿No? Calcular la derivada de f a lo largo de la dirección b en el punto 1,2 si f de xy es 4 menos x cuadrado menos y cuadrado y b es la dirección, dos puntos aparte, literal a. Entonces tenemos la dirección i menos 2j, en literal b la dirección i y en literal c la dirección j. Entonces estamos hablando de que todas estas son direcciones en el mismo punto. Es decir, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, vamos a determinar la variación de f en el punto 1, 2, acercándonos con estas tres direcciones diferentes, la dirección 1 menos 2. Entonces avanzo una unidad y disminuyo 2 unidades, ¿no? Entonces estaremos hablando más o menos de un vector que tiene esa dirección. En el literal b, la dirección es i, es decir, mantengo fija la variación en j, en otras palabras. Entonces me estoy acercando así, en el literal b. Y en el literal c, la variación solamente es j, ¿no? Recordemos que esto es como tener el vector 1,0, esto es 0,1. Entonces aquí estoy suponiendo que no hay variación en el eje x y me estaría acercando así. Entonces las tres son derivadas direccionales, pero haciendo variaciones diferentes en las variables independientes. Entonces aquí estoy, por cada unidad que incremento en la variable x, estoy disminuyendo 2 en la variable y. Aquí solamente hago variación en la variable x y acá solamente hago variación en la variable y. Entonces en cada una de ellas yo puedo aplicar la definición. Entonces en el literal a, por definición, tenemos que la derivada de f a lo largo de la dirección b en el punto 1,2 es igual al límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en el punto 1,2 más t por el vector, pero expresado en forma unitaria, ¿no? Entonces este vector, si lo hacemos unitario, su norma es raíz cuadrada de 5, entonces es 1 sobre raíz de 5 menos 2 sobre raíz de 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es lo que colocamos aquí en la definición. El parámetro t multiplica a 1 sobre raíz de 5 menos 2 sobre raíz de 5. Entonces eso es lo que dice la definición. La función evaluada en el punto x sub 0 más t por el vector unitario de la dirección que corresponde. Menos la función evaluada en el punto, que en este caso es 1,2. Todo esto sobre t. Ya. Entonces esto de aquí, sí y solo sí. El límite existe. Por lo tanto, hay que resolver ese límite. Entonces veamos, la función evaluada en 1,2 más t sobre raíz de 5 menos 2t sobre raíz de 5. Entonces, la derivada de f a lo largo de b en el punto 1, 2 es igual al límite cuando t tiende a 0. Entonces, si hacemos esta operación, sumamos al punto el
el par t1 sobre raíz de 2 menos 2 sobre raíz de 5, perdón, menos 2t sobre raíz de 5, vamos a tener que la componente x va a ser 1 más t sobre raíz de 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso en la función f, 4 es una constante, y donde dice x, vamos a colocar 1 más t sobre raíz de 5 al cuadrado, menos y cuadrado. Entonces la componente y es 2 menos 2t sobre raíz de 5, menos 2 menos 2t sobre raíz de 5, ¿no? Haciendo la operación x sub 0 más t por b. Menos la función evaluada en 1,2. Bueno, en este caso x vale 1, y vale 2, nos va a quedar menos 1, ¿verdad? Con el menos de aquí, sobre t. Entonces esto es el límite cuando t tiende a 0. Y arriba queda 4 menos 1, este es un binomio al cuadrado, menos 2t sobre raíz de 5, menos t cuadrado sobre 5. Acá tenemos otro binomio al cuadrado, entonces es menos 4. Aquí sería más 2 por 2, 4 por 2, 8t sobre raíz de 5, menos 4t cuadrado sobre 5. Menos por menos, más 1. Entonces ahí que podemos simplificar, tenemos estos términos independientes, se simplifican, y podemos sacar factor común t en el numerador. Queda igual al límite cuando t tiende a 0. Entonces, t como factor común y queda menos 2 sobre raíz de 5, menos t sobre 5, más 8 sobre raíz de 5, menos 4t sobre 5. Bueno, todo esto sobre t. Como estamos calculando este límite en función de la variable t, podemos factorizar, simplificamos, y cuando t tiende a 0, estos términos tienden a 0, y nos queda menos 2 sobre raíz de 5 más 8 sobre raíz de 5. La respuesta es 6 sobre raíz de 5. ¿Sí? Entonces eso es usando la definición. Bien, vamos ahora al literal b. El literal b, similarmente aplicamos la definición, pero en este caso la dirección del vector b es diferente. En este caso el vector es el vector i, que expresado como par ordenado es 1,0. Ya es unitario. Entonces ahí no vamos a tener necesidad de dividir para la norma, porque el vector 1,0 ya es unitario. Entonces tenemos aquí límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en 1,2 más t por 1,0. Entonces ahí estamos aplicando la definición que dice la función evaluada en x sub 0 más t por el vector unitario, menos la función evaluada en el punto 1,2. Todo esto sobre t. Entonces límite cuando t tiende a 0. Aquí nos quedaría 1 más t, 2 más 0. Por lo tanto, la componente x del argumento es 1 más t. Entonces lo reemplazamos en la regla de correspondencia de la función, 4 menos 1 más t al cuadrado, menos. La componente y es 2 más 0, o sea 2. Entonces menos 4. Menos la función evaluada en 1,2, que ya vimos del ejemplo anterior, que es menos 1 sobre t. Entonces aquí vamos a simplificar este 4. Nos queda el límite cuando t tiende a 0. Entonces menos 1, menos 2t, menos t cuadrado, más 1 sobre t. Simplificamos otra vez esta constante, sacamos factor común t, para efectos de calcular el límite, que el límite cuando t tiende a 0 de t, que multiplica menos 2 menos t sobre t. Y la respuesta sería menos 2, ¿verdad? Se simplifican estas t y nos queda menos 2. Conclusión, la variación en ese punto, pero siguiendo la dirección del vector 1, 0, es menos 2. Hay cambios negativos, ¿no?
Literal A es positivo, literal B es negativo. Pero eso no quiere decir que el límite no existe. Sí existe, pero por cada una de las direcciones dadas. Bien, literal C. Bien, calculen ustedes el literal C. Entonces, algo parecido, pero la dirección del vector B ahora es 0,1. Entonces, por definición, eso es el límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en 1,2 más t por 0,1 menos la función evaluada en 1,2, todo esto sobre t. Entonces, ¿cuánto queda ese límite? ¿Ya lo tienen? ¿Cuánto es? Menos 4, correcto. Ahí también hay una variación negativa. Ahora, quiero que noten algo. Cuando nosotros aplicamos la definición de derivada direccional en los literales B y C, en el literal B nosotros dijimos, bueno, estamos suponiendo que la variación solamente es en X, la variable Y en este caso es como que fuera una constante, no ha sufrido variación. Y en el literal C, la variación es solamente con respecto a la variable Y, la variable X es como que se hubiese mantenido constante. ¿Ya? Entonces, en el literal B y en el literal C hay algo que tienen en común las dos derivadas direccionales. ¿Qué es lo que tienen en común? Las derivadas direccionales literal B y C. Ya, bueno, son negativas, pero con respecto al vector, una de las variables independientes es como que lo hubiésemos tratado como constante. Al no haber una componente no nula, pues, ¿no? O sea, esta componente es nula en el eje Y. Esta componente, al ser nula en el eje Y, hace que la variación en Y no exista. ¿Sí? Aquí 2 más 0. Acá en cambio 1 más 0. Es como que la variable Y fuera una constante en el literal B. Y es como que la variable X fuera una constante en el literal C. Entonces, si ustedes observan, partiendo de ese principio de que aquí la variable Y no tiene ninguna modificación, si yo derivo esto normalmente con los teoremas de derivación que ustedes conocen de una variable, es como que el problema fuera realmente de una sola variable en el literal B, porque la variable Y no sufre ninguna variación, no experimenta ninguna variación, es solamente la variable X. Entonces, si yo asumo que Y cuadrado es un término constante para X, yo digo, si yo lo derivo esto con respecto a X, obtengo que la derivada de 4 es 0, la derivada de menos X cuadrado con respecto a X es menos 2X, y la derivada con respecto a menos Y cuadrado es 0, porque no hay variación. Menos 2X, entonces lo evalúo en el punto 1,2 y me queda menos 2, que es la misma respuesta que obtuve con la definición del límite.